La mayoría de las tradiciones espirituales coinciden en que todo está conectado y que somos uno con toda la creación. Los antiguos textos apuntan a lo que de dentro es igual a lo de fuera. En la filosofía védica tampoco existe separación cuerpo-mente o dentro-fuera, y todo está interconectado, de modo que el cuerpo es un reflejo de lo que ocurre en el mundo exterior. Este es un enfoque prácticamente olvidado o dormido en la moderna civilización, que recientemente está siendo recobrado por la nueva física cuántica e implementándose también en sistemas holísticos en el área de la salud. Uno de los motivos por los que esta verdad se ha mantenido alejada y oculta de nuestra experiencia vital es el énfasis que ha venido poniendo la cultura moderna en el mundo exterior, entrenando a los sentidos corporales a enfocarse solo hacia afuera, lo cual tiene como consecuencia que percibamos la realidad como dualidad y separación. El lenguaje del alma nos lleva a recobrar la visión holística e integral de la realidad, enseñándonos a usar precisamente los sentidos para percibir la unidad en todo, en vez de la separación. Decimos que la vida nos habla. La persona que crea en el origen de esta llamada es externo. Podrá usar distintos términos para referirse a esa fuente de sabiduría, como por ejemplo, la inteligencia creativa del universo o la energía divina, en una única o múltiples formas. Si la persona percibe que el origen de esa llamada es interno, sentirá esa misma fuente de sabiduría dentro de sí misma y podrá referirse a ella como su alma, su corazón, su voz interior, o dirá que su cuerpo le habla. En cualquier caso, estamos frente a un singular fenómeno que depende de las creencias de cada persona. Ambas visiones, tanto la de origen externo como interno de la sabiduría, coinciden en que hay una conciencia, con mayúsculas, que está más allá de la percepción racional del mundo y de la que todos formamos parte, consciente o inconscientemente. En este paradigma llamamos, en el lenguaje del alma, a esto la llamada del alma, que apunta a la conciencia divina que habita tanto dentro de nosotros como en todo lo demás, porque está en todo y en todos. El lenguaje a través del cual se manifiesta esta conciencia está más allá de lo racional. Es el lenguaje de los símbolos y las señales internas o externas, y no un lenguaje analítico que es convencional. El lenguaje del alma hace aquí su contribución al reunir de forma práctica y accesible en un mismo enfoque las antiguas tradiciones y la nueva física. Salimos así de la teorización de la física para abrirnos a la experiencia directa, que es la forma más alta de conocimiento, esa misma forma de conocimiento a la que apunta la antigua sabiduría. Ahora podemos percibir el mundo con nuestros sentidos externos y además podemos comprobar con facilidad, mediante nuestros sentidos internos, que el mundo externo es exactamente un fiel reflejo de nuestro ser interior y viceversa. Lo que vives por dentro se manifiesta en tu exterior. Lo que experimentas en tu escenario exterior se crea desde dentro hacia afuera. Esto indica que tanto lo que percibimos en nuestro cuerpo como lo que percibimos en nuestro escenario son ambos un reflejo de nuestro ser interior. Cuando algo no funciona o no ocurre como esperamos, es porque alguno de nuestros cuerpos no está alineado con el propósito que conscientemente perseguimos. Saber esto nos da la posibilidad de hacer consciente un aspecto nuestro que hasta ese momento estaba escondido en el inconsciente. Cuando nos damos cuenta de cuál es esa parte interna que no está alineada con nuestro propósito, podemos observarla, sanarla e integrarla. Se presenta de pronto la gran oportunidad de alinear esa parte interna. Esto antes no era posible, dado que ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Tenemos la oportunidad de aprovechar que el escenario externo nos muestra aspectos internos que no están alineados.
Descubrirlos y sanarlos internamente es recoger el regalo de la situación que se presenta. Para experimentar que somos uno con todo y que lo de dentro es fuera, exploraremos el impacto que ejercen los cuerpos mental, emocional y energético, es decir, los pensamientos, emociones y energías, sobre el cuerpo físico y el escenario externo, es decir, las situaciones y los objetos de nuestro alrededor. El cuerpo mental es el que permite o dificulta la libre expresión de las emociones. Todas las emociones tienen la misma estructura. Se perciben como una ola de distinta intensidad que contiene el impulso para quedar alineado inmediatamente con lo que está ocurriendo. Tiene incluso la fuerza para transformar el escenario en el que se encuentra la persona que la experimenta. Después de expresarse completamente, la emoción se extingue en el vacío, sin dejar rastro ni residuo en el cuerpo. Esto último sucede de forma natural cuando el cuerpo mental no impide la expresión de la emoción y se usa su impulso para expresarla a través de un acto creativo. Cuando el cuerpo mental considera que una emoción es negativa, trata de reprimir su expresión. En consecuencia, la emoción se queda atrapada en el cuerpo energético, generando distorsiones en el campo energético alrededor de la persona, hasta que es liberada. Si la misma emoción es reprimida una y otra vez, es decir, si en lugar de ser contenida en un evento aislado, este mecanismo se convierte en un patrón de comportamiento, la emoción puede acumularse en un órgano o en una parte del cuerpo físico. Cuando se supera la resistencia física del órgano o de la parte del cuerpo donde se acumula, se manifestará como un síntoma. Las llamadas suaves se manifiestan mediante sensaciones físicas de incomodidad, a través de situaciones y actividades que no suceden o funcionan como nosotros esperamos, y también mediante extravíos o pérdida de objetos. La primera noticia corporal de que hay algo que requiere nuestra atención es notar una sensación física de incomodidad. Esta llamada suave puede llegar a convertirse en una emoción desbordante, difícil de manejar, que indica con claridad que nos corresponde un crecimiento en esa área de nuestra vida. Las llamadas suaves se manifestarán externamente en la medida en que uno no esté atento a lo que ocurre dentro de su cuerpo, reflejándose en los objetos o situaciones de nuestro alrededor, es decir, en la realidad externa, que es lo que constituye nuestro cuerpo extendido. La ventaja de las manifestaciones externas es que nos permiten verlas de forma evidente, ya que como estamos acostumbrados a mirar hacia afuera, solemos darnos cuenta antes de lo que fuera que de lo que está dentro. A partir de ahora podrás reconocer estas manifestaciones externas para tomar el regalo que contienen. Las llamadas más sencillas son las que se manifiestan en nuestro entorno inmediato y que afectan a las cosas que nos pertenecen o que usamos regularmente y a las que asignamos valor o utilidad. Por ejemplo, el hecho de que un aparato deje de funcionar es la metáfora de que algo en nuestra vida ha dejado de funcionar. Quizá refleja un aspecto de nosotros que seguimos usando a pesar de que se ha quedado obsoleto, cuando en realidad ya no necesitamos esa antigua forma de ver la vida. La metáfora podría estar reflejando un patrón de conducta, una forma automática de reaccionar o una creencia que quedó anticuada. Todas estas llamadas empujan a dar un paso adelante en nuestro camino, yendo hacia lo nuevo y quizás hacia lo desconocido. Nos invitan a reconocer la nueva persona en la que ya nos hemos convertido y contienen el regalo de aceptar quiénes somos hoy, soltando con agradecimiento las creencias que en su día nos sirvieron y que ahora ya no necesitamos. Un antiguo relato narra la historia de un enorme elefante atado a una delgada cuerda. Nadie podía entender cómo era posible que este poderoso mamífero no rompiera esa cuerda y avanzara libre por la selva,
hasta que un anciano del lugar les explicó que hacía muchos años, cuando el elefante era pequeño, intentó varias veces zafarse de su atadura sin conseguirlo. Exhausto, llegó a la conclusión de que no podía romperla y dejó de intentarlo. Cuando somos niños, nos enseñan que no podemos cruzar la calle solos. ¿Qué pasaría si no soltáramos esa creencia que un día nos salvó la vida? Nunca podríamos cruzar la calle y salir de nuestra área de confort para disfrutar de lo nuevo y desconocido. No obstante, todas las creencias tienen su función y a menudo contienen formas de protegernos. Por ello, para soltar la vieja creencia, es conveniente encontrar una nueva forma de sentirse seguro. En el caso del elefante, estar atado le protegió de perderse en la selva y caer en las garras de los grandes depredadores. Ahora es el animal más fuerte de la selva, de modo que puede desplazarse libremente sin peligro. En el caso de cruzar una calle, actualmente hemos aprendido distintas maneras de hacerlo de forma segura, ya sea respetando los semáforos, mirando en todas direcciones, poniendo atención a los sonidos de los coches, o bien corriendo o saltando sobre la acera si es necesario. Todas estas habilidades no las teníamos cuando nos inculcaron la creencia de no cruzar la calle. Ahora podemos soltarla y cruzar con seguridad. De forma comparable, los objetos que poseemos y que dejan de funcionar apuntan a un crecimiento que consiste en soltar lo que no nos sirve y ya no funciona en nuestra vida para dar espacio a lo nuevo. El objeto que deja de funcionar nos da una pista clara, simbólicamente, de cuál es el área de nuestra vida que corresponde renovar. Veremos varios ejemplos. Los objetos que perdemos también apuntan simbólicamente a un crecimiento que nos conduce a soltar o dejar marchar aspectos nuestros que han caducado, con una particularidad añadida. Si los perdemos o desaparecen por cualquier motivo, es porque tenemos resistencia a tenerlos, como por ejemplo, una falta de merecimiento para conservar la situación o el objeto, o bien porque simplemente hemos dejado de atraerlos. En sentido metafísico, no existe el perder algo. Decimos que hemos perdido lo que no somos capaces de ver o percibir. Somos uno con todo. Estamos unidos al resto de seres animados e inanimados, y siempre tenemos todo, ya que es imposible no tenerlo. Por tanto, la idea de perder algo es una fantasía en la percepción del mundo físico. Así que, en realidad, nada está perdido si no fuera de tu área de percepción, atención y atracción. Atraemos y mantenemos las cosas que están a nuestro alrededor, ya sea un objeto, una casa, un trabajo, una situación económica o una relación. Cuando interiormente sabemos que algo ha terminado, como por ejemplo la relación con esa persona, casa u objeto, o bien la situación económica o el trabajo, hay que dejar de sujetarlo. Cuando una situación o relación termina, podemos conectar con todo lo vivido y sentido, con el crecimiento o evolución a través de lo compartido y con los regalos de vida que nos llevamos. Entonces nos despedimos diciendo adiós con agradecimiento desde el corazón. Cuando esto ocurre, se hace un buen cierre de la etapa y entonces aparece lo nuevo. Si quieres dar un paso hacia adelante, el dejar de sujetar la antigua situación hará que siga su movimiento natural. Entonces se manifestará, también de forma natural, otra situación, trabajo, lugar o persona con quien relacionarnos. No es necesario ni siquiera decidir una acción externa acerca de lo que vas a hacer a partir de ese momento, porque la vida se suele autoorganizar. En cuanto el espacio queda limpio, vacío, atraes inmediatamente lo que está alineado contigo, el nuevo ser en quien te has convertido. Las llamadas suaves apuntan simbólicamente a realizar un giro o ajuste en el timón de nuestras vidas. Si uno escucha la llamada, ajusta el timón para usar la fuerza y la dirección del viento que sopla en el momento. Si no la escucha, no hace caso o insiste en seguir la dirección antigua resistiendo el viraje,
la llamada se convertirá en un estorbo, una incomodidad o una molestia. Entonces, la falta de alineación interna se manifestará generando caos o conflicto externo, que también podrá afectar a los objetos y situaciones de nuestro alrededor. Sea cual sea la intensidad de la llamada del alma a través de la situación que se presenta, podemos apreciarla como un mensajero que trae un paquete para entregar. Aunque al principio sintamos el rechazo a recibir el paquete, este se convertirá en un regalo si nos atrevemos a abrirlo. Si la llamada es insistente, lo habitual es que el regalo lleve un tiempo esperando a ser abierto. Cuando se presenta lo que inicialmente aparenta ser una contrariedad o una mala noticia, lo que podemos hacer inmediatamente es detenernos a descubrir el mensaje que está intentando transmitirnos. Este mensaje despertará algo en nosotros que se había quedado dormido y nos impulsará poderosamente a dar un nuevo paso en el camino de vida. Seguir el mensaje nos conectará con la esencia de nuestro camino. Este es el regalo, descubrir la buena noticia que nos liberará de la percepción que nos hacía sufrir. Imagina una escena donde alguien está hundiéndose en el sofá, adormilado, siendo su mayor aliciente controlar el mando a distancia del televisor. De golpe llaman a la puerta y se presenta un asunto que requiere atención inmediata y toma todo el protagonismo debido a que es ineludible. Finalmente el resultado es una llamada para despertar porque la persona se estaba quedando dormida. Una señal de que hace falta un ajuste en la dirección es una sensación de incomodidad en relación a una persona o situación. Hacer caso a esta sensación de incomodidad, la llamada suave, explorando su origen y compartiéndolo con la o las personas involucradas en la situación, nos llevará a un crecimiento conjunto y a una nueva alineación. Ignorar la llamada nos llevará a intensificar la sensación y negarla a la desconexión con la persona o situación. Si seguimos sin hacer caso, puede llegar un momento en que se produzca una separación física o una pérdida aparentemente irreparable. Entonces, si uno no está atento, puede caer fácilmente en el papel de víctima, aparentando que las circunstancias le perjudican, o que otras personas insensibles lo lastiman o lo echan de algún lugar. En definitiva, puede aparentar que la vida le quita algo de valor, siendo este el resultado de no haber hecho caso a las señales que tuvo hasta ese momento. Puede ocurrir que alguien, a pesar de que se presentan todas las evidencias de que la situación terminó, insista en quedarse y tenga que pasar por la experiencia de que lo echen. Podemos experimentar dificultades o pasar por situaciones desagradables al intentar sujetar algo que sabemos interiormente que terminó. Porque cuando la persona se resiste a soltar, aparenta que la vida se lo quita. Cuando el alma llama, en unas ocasiones nos apetece responder y en otras no. De lo que quizá no nos damos cuenta es de que no es posible escapar a esta llamada. Uno siempre termina acudiendo, ha de ir de un modo u otro, ya sea diciendo sí o diciendo no. Cuando prestamos atención a la llamada, aunque sea para decir no, ya hemos ido. Fuimos con nuestra atención y súbitamente entramos a vivir en esa realidad mental, emocional y energética, aunque solo fuera por unos instantes. Observemos con atención las llamadas que inicialmente parecerían negativas. Imagina que a alguien se le presenta el pensamiento o la fantasía de que le despiden del trabajo, o quizá la idea de que nunca va a encontrar su alma gemela. En ese mismo instante ya dijo sí, ya entró a vivir en ese pensamiento. Por un momento ya ha vivido que le han despedido o que se quedó solo. Recuerda que todas las llamadas contienen un regalo si uno se expone a descubrirlo. La persona del ejemplo podría quitarse inmediatamente ese pensamiento de la cabeza, diciendo que va a estar en ese trabajo toda la vida. También podría afirmar que a la vuelta de la esquina va a aparecer su alma gemela.
y que van a estar juntos por el resto de la eternidad. Cuando uno elimina un pensamiento de su cabeza y pone otro en su lugar, está usando una estrategia de evitación, y por tanto no hay un verdadero regalo y no hay liberación. Si uno se expone a la llamada, va a poder mirar de frente la emoción temida, porque quizá uno quiera permanecer en ese trabajo por su temor acerca de la supervivencia, o quiera encontrar una pareja por su miedo a estar solo. La llamada llega para sanar estos miedos, para liberarse de ellos a través de experimentar sin límite la energía de la emoción que mueven. Si uno vive completamente ese miedo y lo transforma, es decir, si permite que la emoción llegue realmente a su máxima expresión, probablemente no será necesario que lo que ha aparecido en su pensamiento tenga que precipitarse hacia su realidad física. Por el contrario, si por el motivo que sea niega o se resiste a esa emoción y no la vive completamente, es posible que en algún momento de su camino ese pensamiento se manifieste en su realidad física para que el proceso pueda completarse. Si te apetece, puedes empezar a destapar todo lo que contiene tu regalo en relación a alguno de tus pensamientos o miedos. Puedes observar lo que está detrás de ello y lo sostiene, para posteriormente dejarlo caer y liberarte. En el ejemplo de temer que te despidan del trabajo, tómate unos instantes para imaginar la posible consecuencia de ese despido y aceptarla completamente recogiendo el regalo que se presente, la liberación. Así posiblemente no tengas que experimentarlo a nivel físico. Es decir, si tienes miedo a vivir algo y lo sanas en tu cuerpo mental, emocional y energético, es probable que ya no tengas que vivirlo en el cuerpo físico. Y si finalmente lo vives en el mundo físico, será para liberarte de ello. En el ejemplo de temer no encontrar el alma gemela, también puedes imaginarte la posible consecuencia de no encontrarla. Podrías hacer un viaje emocional, recogiendo el regalo de la temida consecuencia y liberándote de ella a través de vivirla completamente. Entonces el concepto o la ilusión del alma gemela se cae porque uno deja de sostenerlo como una falta o una ausencia. Y cuando uno se siente completo, es decir, cuando no siente que le falta una parte, y no se relaciona desde la necesidad con esa idea de compartir en pareja, lo más probable es que se manifieste en su vida una persona con quien compartirla, como un reflejo de uno mismo, un ser completo que se refleja en un ser completo. Este es el verdadero compartir. Mientras tanto, las relaciones de pareja pueden vivirse como parches para cubrir las necesidades o ausencias de cada cual. Es cuando uno se siente completo, cuando puede realmente disfrutar de estar con el otro y dar desde su riqueza interior de forma incondicional. El alma nos llama para dar, nos recuerda que somos amor y nos lleva a expresarlo en cada una de sus formas. Nos recuerda que somos ricos, cada cual con sus dones personales, y nos impulsa a compartirlos. ¿Dónde se aprende o reaprende cómo respirar adecuadamente o cómo cuidar de la energía vital? ¿O cómo manejar las emociones o a relacionarse con la falta de un ser querido? Estas cosas importantes no están en los programas de algunas escuelas, quizá porque se supone que ya deberíamos saber hacerlo y no siempre es así. En realidad, en los inicios de nuestra aventura, después de nacer y en los primeros años de vida, respiramos ampliamente y también expresamos lo que sentimos de una forma completa y natural. Luego aprendemos a hacerlo de forma antinatural, recortando nuestra capacidad respiratoria, nuestra asertividad y nuestro impulso creativo genuino. Este aprendizaje se realiza a través de lo que nos dicen y principalmente observando lo que hacen las personas de nuestro alrededor. Una emoción fuerte, como la llamada ira o coraje, contiene la fuerza para transformar el mundo, o al menos el escenario en el que la emoción se presenta. Sin embargo, en general, hemos aprendido a reprimirla y tragarla, causando daño a nuestro propio cuerpo,
o expresarla con la idea de que causa daño al que está enfrente. Hay otro camino, intensificarla hasta que se transforme y se disuelva en el vacío desde donde llegó. Si por el motivo que sea no permitimos que termine su ciclo, nos quedamos atascados en la emoción. De bebés recorríamos fácil y rápidamente este ciclo de las emociones, pasando de la alegría al llanto, de la desesperación al éxtasis en un instante. Todas las emociones se expresaban completamente sin dejar residuo alguno. De mayores parece que hemos renunciado a este proceso natural y las emociones se quedan atascadas en el cuerpo por tiempo indefinido. Por ejemplo, si mi cuerpo mental sostiene la creencia de que no se puede mostrar lo que llamamos ira, el resto de cuerpos detendrán su expresión y entonces la energía, en lugar de circular a través de los cuerpos internos hasta expresarse externamente, se bloqueará y acumulará en una zona física determinada o en un órgano. El cuerpo físico posee un determinado aguante o resistencia, y cuando ésta se rebase, la energía acabará por expresarse a través de síntomas físicos. Afortunadamente, no es posible controlar y reprimir todo pensamiento, emoción o sentimiento. Los pensamientos que están vinculados a una emoción o un sentimiento tienen una fuerza creativa explosiva, y es posible usar esa fuerza para crear. La vida nos sorprende una y otra vez y de pronto brota un pensamiento o aparece una emoción de los que no hay forma de liberarnos. Esos impulsos de la vida, incluso aquellos que no nos gustan, contienen un regalo que podemos descubrir. Cuando aparece un impulso que nos empuja a una acción aparentemente destructiva hacia otra persona o hacia el mundo, podemos buscar su origen y si profundizamos lo suficiente, lo acabaremos encontrando dentro de nosotros mismos. Si, por ejemplo, te surge el impulso de destruir algo, puedes mirar qué hay dentro de ti que te parece que fue destruido. Cuando lo descubres y lo integras, te das cuenta de que en realidad nada fue destruido, que todo sigue luminoso en tu interior, y ese es el regalo que puedes recoger en ese acontecimiento, pues tu alma es intocable. Pase lo que le pase al personaje que representamos, a la carne y hueso, el alma siempre permanece intacta. Entonces, a la vez que se sana la ilusión de la destrucción interna, también desaparece el sentimiento destructivo hacia el mundo, y en su lugar el impulso que lo originaba se convierte en un acto creativo. Cualquier emoción que se niega aumenta su fuerza. Puedes sentir el miedo en tu abdomen o en la parte baja de la espalda o zona renal, y si lo niegas, puede llegar a temblarte todo el cuerpo. Si lo aceptas, se transforma y puedes usar tu enorme energía para dar tu siguiente paso. Atender y experimentar la subida y la bajada de la emoción, sin juzgarla, es una forma impecable de decir sí a lo que la vida presenta en el momento. A seguir la emoción sin objeción desde que aparece, se intensifica y llega a su máxima expresión, hasta que decrece y desaparece sin dejar residuo en el cuerpo. Esto te lleva a vivir lo que aparece de forma completa, lo cual permite que la emoción se libere y a continuación que se extinga de inmediato. Puedes empezar eligiendo una de tus emociones favoritas, y me refiero a una que te atrape de vez en cuando sin que puedas evitarlo, ya sean las llamadas coraje, ira, enfado, tristeza, estado depresivo, impotencia, frustración o cualquier otra. Una de estas emociones es tu favorita porque, aunque no te guste sentirla, si suele presentarse y llevarte con ella, es porque en el fondo hay algo que te mantiene apegado o atado a la emoción. Por otro lado, recuerda que hay un regalo detrás de esa emoción que espera ser descubierto. Haremos la siguiente práctica.
intensificar una emoción hasta que se transforme en gozo. Vamos a iniciar esta práctica estando de pie, con los pies algo más separados de lo habitual. Siendo conscientes de nuestra respiración, vamos a conectar con una de nuestras emociones habituales. Si no sabes cómo conectar con esa emoción, piensa en una experiencia intensa vinculada con esa emoción y revívela con los ojos cerrados como si estuviera pasando ahora. Nota qué parte concreta de tu cuerpo te está llamando más la atención. La mayor parte de las emociones se manifiestan en el área que va desde la garganta hasta la pelvis. Quizá puedas notar una sensación de vacío o una vibración, un nudo o un dolor que se intensifica al recordar la experiencia. En cuanto notes la emoción, descarta las imágenes o pensamientos en relación a la experiencia intensa que aparentemente provoca la emoción y en cambio céntrate inmediatamente en la sensación misma y en el movimiento interno de tu cuerpo. Se trata de localizar la emoción en el cuerpo, es decir, sentir el lugar preciso del cuerpo donde se manifiesta y luego hacer como si respiraras a través de esa zona del cuerpo. Suelta todo pensamiento vinculado con la emoción y quédate con la propia sensación, intensificándola todo lo que te sea posible. Si aparece el más leve dolor físico, abandona la práctica. Deja de intensificar la sensación y comprende que la acumulación en tu cuerpo de esa emoción no expresada es la que se manifiesta a través de ese dolor físico. No es necesaria ninguna acción para expresar la emoción externamente, como gritar o patalear, porque eso sería solo una vía de escape. Es cierto que si no recuerdas haber gritado o pataleado nunca, hacerlo puede servirte para quitar un tapón represivo. De modo que no te reprimas si te surge manifestar tus sentimientos en esta ocasión. No obstante, el objetivo de esta práctica no es generar una catarsis. Esta experiencia se fundamenta en la potente intención interna de intensificar la sensación. Si lo haces así, puede suceder algo extraordinario, porque es posible que hasta este momento y durante toda una vida, cada vez que has tenido una emoción que has tachado de desagradable, has intentado apagarla para dejar de sentirla. Ahora estás haciendo justo lo contrario. Estás dando la vuelta a la tortilla y tratas de intensificarla. Esta intención es alquímica y transmutadora, porque indica que perdemos el miedo a sentir. En lugar de huir de la emoción, vamos a encontrarnos cara a cara con ella. Sea cual sea la emoción, intensifícala hasta que se transmute en puro gozo. Tanto si juzgas esta emoción como positiva o negativa, el movimiento es el mismo. Es como una ola grande o pequeña que te va a traspasar. Si prestas atención al movimiento que genera la emoción sin juzgarlo, ni intervenir en modo alguno, observarás cómo pasa a través de ti, como si flotaras en el océano de la existencia. La oscilación de la ola atravesará tu cuerpo sin tocarte. Cuando alcances la cresta de la ola, ésta se transformará, y una vez haya pasado no quedará huella de la emoción. Tu intención de intensificar es metafóricamente como el aire que va hinchando un globo. Este se va a hinchar hasta explotar en gozo, y entonces el aire que contenía regresará y se disolverá en el espacio de alrededor. De la misma manera llegará un momento en que la energía de la emoción se transformará y se disolverá en el vacío desde donde llegó. Sea cual sea la emoción de que se trate, puedes tener la sensación de que súbitamente se transforma, como si explotara o se extinguiera completamente,
y entonces lo único que queda es espacio infinito y sensación de gozo. Puedes desintegrarte con ella para hacerte uno con la vida. Sabrás que has vivido completamente esa emoción cuando aparezca el regalo de la liberación. Es decir, cuando sea cual sea la emoción en cuestión, después de intensificarla hasta llegar a su cresta, se transforma en calor, luz, espacio, vibración. Si por el motivo que sea, esta vez no logras llegar a tocar la cresta de la emoción, el primer objetivo de la práctica estará realizado, y en cualquier caso habrás hecho algo extraordinario. En lugar de tratar de escapar de la emoción, la has contemplado de frente y la has intensificado. De este modo has perdido el miedo a sentir, y por tanto eres libre. La clave para llevar esta práctica a tu vida diaria. Sea cual sea la emoción que sienta en mi cuerpo, le diré sí. En lugar de negar la situación con la que está vinculada la energía que trae, usaré su fuerza para crear conscientemente el siguiente momento. Preguntas para comprender el mensaje de las llamadas suaves. Cuando no podemos completar el ciclo de las emociones, estas se albergan en los cuerpos emocional, energético y físico, esperando ser liberadas. Mientras la emoción está activa, crea una distorsión en el cuerpo energético, que puede afectar a los sistemas eléctricos de los aparatos que tenemos a nuestro alrededor, como son los aparatos domésticos, los equipos profesionales o los vehículos. Como parte del mismo proceso, en lugar de que nuestra atención esté libre para atender al momento, una parte de ella está atrapada junto con la emoción. Esto ocasiona distracciones y falta de atracción sobre las situaciones y objetos de alrededor, que puede provocar su pérdida o desaparición. Preguntas. 1. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? 2. ¿Qué representa simbólicamente lo que está ocurriendo? Si se trata de un aparato o objeto, ¿qué representa para mí ese objeto o cuál es su utilidad? 3. ¿Cuál es la parte de mi vida que está reflejando esa situación? ¿Qué parte de mí se ha quedado anticuada y es el momento de renovar? 4. ¿Cuál es el nuevo paso que toca dar en mi vida? ¿Cómo lo doy?